Bien, terminada la exposición del doctor Carlos Herrera Ruiz, llamamos entonces al doctor Giovanni Bosch Agudelo, quien va a presentar su ponencia sobre los fundamentos de la prueba en el proceso acusatorio. El doctor Giovanni Bosch Agudelo es coordinador académico de CESCUR sección de Medellín, es abogado en ejercicio, magíster en Derecho Procesal, docente, investigador de las universidades Corporación Universitaria Americana y Remington de Medellín, con más de 5 años de experiencia docente, coordinador semillero de Derecho Procesal Garantista, conferencista internacional en temas de Derecho Procesal, coordinador académico para Colombia de la colección Brevarios de Derecho Procesal Garantista, dirigida por el doctor Adolfo Alvarado Belloso, y miembro del Consejo Consultivo Internacional de la Escuela de Ciencias y Oratoria Forense de Juliaca, Perú, profesor honorario del Instituto Latinoamericano de Derecho Ecuador, miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y presidente de la seccional Antioquia del mismo instituto. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Giovanni Bosch Agudelo. Muy buenas noches para todos. De rigor, dar los agradecimientos a quienes me invitaron a participar de este importante evento académico. Un saludo muy especial al doctor Juan Carlos, presidente del Colegio de Abogados, a la doctora Xiomara de Rocha, rectora de la Universidad ISAE, al profesor Carlos Herrera, con el que tengo el gusto de compartir este evento académico, al doctor Rubén Darío Acosta, que también nos acompaña en la mesa principal, y a dos amigos por los que hoy estoy acá, al doctor Dionisio Rodríguez y al doctor Juan, colegas, profesores y amigos con los que hemos tenido la oportunidad de compartir diferentes auditorios y espacios académicos en diferentes países del continente. A ellos muchas gracias por su invitación. Lo segundo, como miembro y coordinador del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericano, decirle al presidente del Colegio de Abogados y a la rectora de la Universidad ISAE que estamos muy contentos con el convenio que acabamos de firmar con las dos instituciones y que es compromiso de ambas instituciones que esos convenios no van a quedar en las gavetas. Firmar convenios interinstitucionales está de moda, ¿cierto? Pero no necesitamos convenios institucionales llenando gavetas, sino haciéndolos efectivos. Y este evento es una prueba de ello, que es un convenio que nace vivo, y eso de verdad que me alegra. Y lo último, antes de iniciar con la charla, que va a ser media horita, por el ejercicio de mi profesión, no solo como abogado, sino como docente, he tenido la oportunidad de estar en diferentes auditorios, de compartir auditorios en varios países del mundo, pero nunca un viernes a las 8 de la noche. Sin embargo, no me asusta que sea viernes y que sean las 8 de la noche, sino que me asusta que el auditorio esté como esté. Déjenme felicitarlos. El abogado que se capacita continuamente marca la diferencia en el estrado. Felicitaciones a ustedes. Y ahora sí, empecemos. El tema que se me ha asignado, que se me ha recomendado por parte de los organizadores del evento, son fundamentos probatorios en los procesos acusatorios. Hace un año, en el mes de mayo del año 2016, en el Hotel El Panamá, en el marco del Congreso del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, el profesor español Juan Montero Aroca en su conferencia afirmó:
hablar de proceso acusatorio es un pleonasmo. Y yo soy un convencido de que tiene razón. La conferencia la encuentran en YouTube. Insisto, la conferencia se sirvió en esta ciudad. Y yo soy un convencido de eso. Y soy un convencido porque yo creo en el proceso judicial. Y el proceso judicial es aquel proceso donde las partes afirman el actor, niega el accionado y prueban ambos. Y el juez dirige el proceso, valora la prueba y decide el conflicto. El proceso judicial de carácter adversarial, el proceso judicial acusatorio, como nombre que adoptamos, está diseñado como proceso. Hablar de otra clase de proceso es aceptar que lo inquisitivo, que lo publicista, que la intervención del juez en el proceso es proceso. No, claro, el profesor Montero tenía razón, es un pleonasmo. Es que un proceso donde las partes son las dueñas, están encargadas de probar y el juez está encargado de dirimir el conflicto, es proceso. No es ni proceso acusatorio, ni proceso adversarial, ni proceso dispositivo, no, es proceso. Y eso es lo que nosotros necesitamos, proceso judicial. Al menos si hacemos partes de estados republicanos, porque es que la idea de proceso acusatorio, permítame el pleonasmo, responde a la ideología y formas de estados republicanos. Teniendo clara esa concepción de proceso que defiendo y de acuerdo con el tema que me han asignado, cito una frase del profesor Santiago Sentis Meléndez: la prueba es el corazón del proceso. Si decimos que los procesos acusatorios son procesos de parte y las partes van al proceso a probar, pues la prueba es el corazón del proceso. La principal y única función de las partes en el proceso es probar. Por eso ahora lo decían mis antecesores, es que se prueba en el juicio. Claro, es que en el juicio estamos en proceso, antes no estamos en proceso. Son una serie de procedimientos que se hacen y que son necesarios y no por eso menos importantes, pero no es proceso. El profesor Herrera decía, mire, es que este sistema limita o pretende limitar llegar a juicio. Claro, eso es absolutamente cierto. Y la razón la explicaba el profesor. Es un tema económico, claro, el sistema es muy costoso. Sí, es muy costoso. Bueno, lo bueno vale. Eso es, digamos, un primer indicador para decir, yo creo que vamos por el camino correcto. Pero si llegamos a juicio, ojo, que la prueba es el corazón del proceso. Se nos viene vendiendo la idea, o se ha vendido la idea en Latinoamérica, que sistema acusatorio es sinónimo de oralidad y que lo que hace bueno a la idea de procesos acusatorios es que son procesos orales. Yo creo que debemos ser claros en eso. No es así. No es lo mismo oralidad que acusatorio. Es cierto que la oralidad es una metodología válida para adelantar un proceso acusatorio, pero no es oralidad sinónimo de acusatorio. Y esto me da pie para decirles a ustedes, pensemos
en que estamos entrando, los de Panamá, los de provincia ya tienen unos años más de experiencia, en un nuevo sistema. Y cuando me hablan que cambió el sistema, no es que cambió el código. Cuando cambia el código, yo me actualizo comprando un código nuevo. Cuando cambia el sistema, yo me actualizo entrando al cambio, ¿cierto? Y entrando al cambio me exige abrir la mentalidad, cambiar el chip, decir y preguntar, capacitarme, formarme para ver de qué se trata, y después de que lo conozca decir lo asumo o no lo asumo. Y entonces cuando vamos a entrar al cambio, porque cambió el sistema, pues identifiquemos qué son sistemas. Dos sistemas judiciales son los que encontramos o que defendemos o que defienden las dos escuelas, las dos grandes escuelas del procesalismo. Un sistema de tendencia acusatoria o dispositiva, entendiendo como sinónimos los términos acusatorio y dispositivo, que se acuñó el término dispositivo para lo penal, para lo civil, y acusatorio para lo penal es una cosa, pero son sinónimos, y no es nada diferente a procesos de partes, procesos donde las partes afirman, niegan, prueban, y un juez que va a dirigir el proceso, a valorar la prueba y a decidir el conflicto. Y con esas son las funciones del juez, puedo demostrar que no es la falacia que afirman muchos, que dicen un juez convidado de piedra o un juez notario. Mire, si el juez tiene la función prerrogativa única, el único sujeto interviniente en el proceso, en cualquier proceso de cualquier jurisdicción, en cualquier sistema del mundo, esto es prerrogativa única del juez: valorar la prueba. El juez va a un proceso a valorar la prueba. El resto de funciones son administrativas, pero el ejercicio de juzgar es a partir de la valoración de la prueba. Por eso yo lo que hago son confirmar hechos para convencer al juez. Si el juez tiene esa función tan importante de valorar la prueba, limitarle el ejercicio activista no lo hace un juez notario, ni lo hace un juez convidado de piedra, lo hace un juez, porque eso es lo que tiene que hacer un juez. El resto, dirigir el proceso, sí, esa es la parte administrativa de la audiencia, eso es técnica, eso es estrategia, y decidir es el resultado de la valoración, y eso lo defienden los procesos acusatorios o dispositivos. En los procesos donde el juez es más activo, en los sistemas donde el juez es más activo, que es lo que conocemos como el sistema inquisitivo, esa función del juez cambia su objeto porque tienen un sentido claro. No se habla de proceso como método para solucionar el conflicto, sino de proceso como sistema de investigación. ¿Y por qué sistema de investigación? Porque buscan la verdad. Y esa es una característica propia del publicismo, del inquisitivismo, buscar la verdad. Y a todos nos encantaría encontrar la verdad. El problema es que el proceso judicial no está diseñado para encontrar la verdad. El proceso judicial está diseñado para solucionar el conflicto. Si por ahí encontramos la verdad y además de eso hacemos justicia, maravilloso, aplausos para todos. Pero si solo resolvemos el conflicto, maravilloso, cumplió. Hay otros métodos de solución de conflictos diferentes que permiten, si no encontrar la verdad, al menos ejercer autonomía de la voluntad, y esos métodos inclusive ya están llegando a los procesos penales. El profesor Carlos Herrera nos está hablando de métodos alternativos de solución de conflictos en fuero penal. ¿Y por qué? Porque esto lo permite. Y por eso decían mis antecesores, es que el proceso es el juicio. Sí, claro, ese es el proceso. Y ese proceso te permite solucionar el conflicto. Los postulados de verdad y justicia son fines del derecho
pero no pueden ser fines del proceso, porque, insisto, el proceso como método no me garantiza poder encontrarlos. Por eso, además de entender la idea de sistemas, debo tener claro la diferencia entre proceso y procedimiento. Mi maestro Alvarado define el proceso como método, como una serie lógica y consecuencial de actos procedimentales unidos bajo autoridad. Mire que suena muy teórico, pero es muy sencillo y además claro. Serie lógica y consecuencial de actos procedimentales unidos bajo autoridad. ¿Será posible acusar sin imputar? No. ¿Podemos sentenciar sin acusar? No. Una serie de procedimientos que como consecuencia generan nuevos procedimientos me van a constituir el proceso. Y hablo de actos procesales cuando estos afectan las partes, y hablo de actos procedimentales cuando afectan la parte. Serie lógica y consecuencial de actos procedimentales unidos bajo autoridad. ¿Y cuál es la autoridad? El juez. Claro, el juez es el que está llamado a valorar la prueba y decidir a partir de la valoración de la prueba. Proceso y procedimiento. Y metodología procedimental, escritural, oral o mixta. No tengo problema. La metodología más efectiva para determinar ritualidad procedimental es que en Panamá consideramos que la etapa de imputación se debe hacer oral y la etapa de acusación se debe hacer escrita. Perfecto. Eso es ritualidad procedimental. Escoja la ritualidad más conveniente para determinado acto. Eso no hace el proceso ni más ni menos acusatorio. Eso es simple procedimiento. Y procesos puros escritos o procesos puros orales que yo conozca, el del Tribunal de Aguas de Valencia. Eso es un proceso oral puro, 100%. Si no tiene la oportunidad de darse una vueltecita por España, pues désela por YouTube, Tribunal de Aguas de Valencia, y mire un ejemplo claro, en un video de 3 minutos, de que es un proceso oral 100% puro, de un tribunal que se dedica a resolver litigios sobre servidumbres en la región de Valencia, España, y que es patrimonio inteligible de la humanidad. Entonces, 3 ideas para diferenciar oralidad y acusatorio. Una cosa son sistemas, acusatorios o dispositivos, inquisitivos o publicistas. Una cosa es proceso, otra cosa es procedimiento, y la metodología procedimental es escritural, es oral o puede ser mixta. Y importante para el tema de que lo acusatorio es más allá de la oralidad, es entender el tema o la diferencia entre principio y regla. Yo sé que hay mucha doctrina sobre esto y tengo 2 definiciones bastante cortas y en esto se puedo ahondar, pero es por términos de practicidad. El principio es el fundamento filosófico, ontológico de la institución, y la regla es el parámetro o directriz reguladora de la institución. Si la oralidad fuera un principio para el sistema acusatorio, no pudieran existir procedimientos dentro del sistema acusatorio escriturales, porque si fuera así estaríamos entonces vulnerando el principio. La oralidad es una regla y por eso tenemos procedimientos dentro de un sistema acusatorio escriturales. Ejemplo, acusación. Yo no creo que el derecho procesal sea simplemente lógico, sino sencillo. Cuando uno estudia el proceso desde la teoría general del proceso, esto no se vuelve lógico, se vuelve sencillo. Y mire que es muy claro, es que es un principio del sistema acusatorio la oralidad. No,
La oralidad es una metodología que se ajusta muy bien a las ideas del proceso acusatorio, pero si fuera principio no podría tener procedimientos escriturales dentro de sistemas acusatorios. Un principio del acusatorio, inmediación del juez, eso sí es un principio, claro. Concentración, esos son principios del sistema acusatorio. Pero oralidad es una regla. Y esa regla, eso no la hace menos importante, lo hace diferente. Una cosa es el principio, otra cosa es la regla, y esa regla es la que me exige formarme en estrategias de litigación y técnicas de litigación. Ya lo habíamos dicho, es que no cambia el código, cambia el sistema. Y si cambia el sistema, pues entonces tenemos que empezar a actuar dentro de ese nuevo sistema como él lo exige. Por eso necesitamos técnica. La técnica es muy importante en estos sistemas, es muy importante. Y la estrategia, pues la estrategia es la esencia de abogado. Si la profesión de nosotros los abogados se sirve de los estrados, porque ahí es donde abogamos por nuestros clientes, pues lo mínimo que yo tengo que hacer para garantizar el derecho de la defensa técnica es plantear una estrategia litigiosa clara llamada a defender los derechos de mis clientes. Entonces, técnica y estrategia, por tratarse de un proceso mayoritariamente oral, son absolutamente necesarios, pero son la parte de forma del sistema, porque no podemos pretender cambiar si me permiten la palabra, el show de audiencia por la dogmática penal. El fundamento necesariamente tiene que seguir siendo la dogmática penal. Para yo poder construir la teoría del caso, como explicaba el doctor Rubén ahora, tengo que partir de manejar la teoría del delito. Yo coincido plenamente con el doctor Carlos Herrera. La imputación no puede ser un mero acto de comunicación, absolutamente claro. No puede ser un acto de comunicación, es que no es posible ver como un formalismo, un procedimiento que como acto procedimental me va a generar una consecuencia que en última será la sentencia que puede ser de condena. Entonces no puede ser un acto de comunicación. Por eso hay que entender la técnica, hay que entender la técnica, hay que entender la estrategia y no podemos dejar la dogmática de lado. Yo insisto en esto: si la imputación fuera un simple acto de comunicación, no generaría consecuencias, pero genera una consecuencia, está impulsando la serie que puede terminar con una sentencia de condena. No lo limitemos a estudiar técnica y estrategia dejando de lado la dogmática. Insisto, importantísimo, fundamental, formarme en la técnica que me exige el nuevo sistema, fundamental. Estrategia hace parte del ejercicio de abogado. Eso lo tenemos que tener quienes vamos a los estrados judiciales. Tenemos que tener estrategia litigiosa, pero la dogmática es fundamental. Es la base fundante de esto. Algo pasó con la demás. Bueno, toda esta parte introductoria para llegar a la esencia de la charla. Los fundamentos de la prueba en los procesos acusatorios. Dice el profesor Juan Picoy que el derecho a la prueba, ojo, el derecho a la prueba se relaciona íntima e inseparablemente con el derecho de defensa en juicio, del cual surge para integrarlo cualquier interferencia, prohibición o impedimento en el ejercicio de aquel, inexorablemente desencadenará la violación de este, quebrantando la garantía del proceso
Esto hace que el derecho a la prueba sea irrenunciable y no limitable convencionalmente. La prueba no son medios de prueba. Los medios de prueba son elementos constitutivos del derecho a la prueba. La prueba es un derecho y cuando se vulnera el derecho a la prueba se está vulnerando el derecho a defensa en juicio. Y cuando se vulnera el derecho a la defensa en juicio se está vulnerando la única garantía que tenemos los asociados al Estado, dada por el Estado, el proceso judicial. Si somos un Estado republicano, si creemos en la división de poderes, el abuso del Estado para con los asociados y de los asociados para con el Estado está limitado a partir del ordenamiento jurídico. Y cuando eso no funciona, se instrumentaliza a través del Poder Judicial. Y el Poder Judicial no tiene herramienta diferente al proceso judicial. Conclusión, el proceso judicial es la garantía del asociado al Estado para evitar el abuso de los derechos. Derecho a la prueba. No hablo de la prueba, hablo del derecho a la prueba. Esto no es mío, esto es de Juan Picón. Y hay varias definiciones del derecho a la prueba, me ajusto a ella porque la liga necesariamente con el derecho a la defensa en juicio y es absolutamente indispensable. Y ese derecho a la prueba va a estar compuesto de varios elementos: proponer prueba, admisión de prueba, producción de prueba, contradicción de prueba, práctica de los medios de prueba y sentencia fundada en prueba. Hay un profesor argentino al que admiro mucho y habla de un nuevo elemento y es preparación de prueba. Es el profesor Gustavo Calviño. Lo dejo todavía como interrogante y de pronto al final de esta charla podemos decir sí o no vamos a incluir ese elemento. Estos elementos son los constitutivos del derecho a la prueba. Si se agrede, se vulnera o se afecta alguno de estos elementos, pues lo que se está afectando básicamente es el derecho a la prueba. Elementos constitutivos del derecho a la prueba. El derecho a la prueba, desde una faceta práctica, va a delimitar la actividad de las partes procesales como sujetos titulares de aquel, conforme al objeto y contenido que se le asigne, en cumplimiento de su objetivo, que es pleno ejercicio del derecho a la defensa en juicio. Miren que la defensa del derecho a la prueba se hace porque es el derecho de las partes. Por eso no puedo limitar las pruebas a medios de prueba, sino que tengo que entender la prueba en el proceso como el derecho de la parte, porque es un proceso de partes, donde el juez lo dirige, pero los dueños son las partes. E inclusive en el proceso penal, yo peleo mucho con las tendencias opuestas que tenemos hoy en Latinoamérica de migrar todo lo penal a lo acusatorio y cada vez ir aumentando el activismo o el inquisitivismo en lo civil a partir de la teoría que se mantiene que son dos procesos muy diferentes. Teoría unitaria del derecho procesal, el proceso es uno. El proceso es uno. Claro, en razón de la especialidad del fuero, yo puedo regular procedimientos diferentes porque el fuero me lo exige, pero son procedimientos diferentes. Igual, si estoy hablando de proceso judicial, tengo etapa preliminar, etapa probatoria, etapa de alegatos y etapa de pruebas. Si no lo tiene, si usted me muestra un proceso que no tiene alguna de esas etapas, no es un proceso. No es un proceso. Eso sí no está llamado a discutirse. Esas son las 4 etapas, más aún. El maestro Diseño Sierra fue el primero que dijo esto. La etapa de sentencia no es etapa, es resultado. ¿Sí? Y tiene también mucho sentido.
Entonces, si es un proceso judicial, cualquier proceso, el resultado del proceso es resultado, no es ni siquiera etapa del proceso. Entonces, la sentencia ni siquiera debería ser llamada etapa. Bueno, volvamos. Entonces, los elementos constitutivos del derecho a la prueba, y vamos a tratar de explicarlos brevemente. Los dos primeros, proposición y admisión de prueba. Ojo, el derecho de la proposición, el elemento, perdón, de la proposición es el derecho a ofrecer tanto fuentes como medios de prueba. Recuerde que no nos podemos limitar al medio, sino que también será parte de lo que nosotros podemos proponer como parte las fuentes de prueba. Este elemento de proposición en un procedimiento ritualista como lo es acusatorio, el acusatorio me exige para la admisión pues cumplir con los requisitos formales, temporales y legales. Obviamente la oportunidad y la forma para la aportación se hallan reguladas por las normas procedimentales contingentes. Son requisitos de forma, qué formalidad me exige el procedimiento, requisitos de tiempo, hasta cuándo tengo para obtener los medios y las fuentes de prueba, y requisitos legales. ¿Cuál es la regulación para obtener el medio de prueba e incorporarlo al proceso para que éste tenga plena eficacia y validez en el mismo y sea valorado en la sentencia? Esa es la parte formal, pero claro, hay que cumplirlo. En el proceso la forma sí importa. Mi Constitución ataca directamente la forma cuando en el artículo 228, estoy hablando de la Constitución colombiana, le da primacía al derecho sustancial sobre el procesal, lo que para mí es un error magno. Y esto hay que entenderlo porque pretendemos la primacía del eficientismo sobre la eficacia en los procesos, y la forma de hacer un proceso eficientista, no eficaz, es limitar plazos y quitar ritualidades procesales. Es que la forma no importa porque prima la dignidad humana del procesado o de la parte. Lo que pasa es que el proceso no es de parte, es de partes. Y entonces, ¿dónde está la dignidad humana de la otra parte? Entonces, la forma sí importa. Por eso, cuando yo hablo del elemento admisión de prueba, tengo que tener en cuenta los requisitos de forma, de tiempo y de ley. Contradicción de la prueba, esencia de este sistema, derecho a contradecir. Insisto, las fuentes y los medios de prueba propuestos por la contraparte. Es un elemento protectorio que debe integrar el derecho a la prueba como derivación de la inviolabilidad de la defensa en juicio, de quien se puede ver afectado por la ilicitud en la obtención o en la ilegalidad de la práctica de prueba. La contradicción directamente ligada con la defensa en juicio. Integrar el derecho a la prueba como derivación de la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio. Práctica de los medios de prueba. La parte no solo tiene derecho a controlar y en su caso a discutir las fuentes y los medios propuestos por la contraria, sino también más adelante cuenta con la posibilidad de fiscalizar la producción de todos los medios de prueba que hayan sido admitidos por el juez para ese proceso. Claro, por su ejercicio de director del proceso, quien los admite es el juez, pero la prueba es de la parte. Cuando se practica, pasa a ser del proceso. Cuando la prueba se practica, que ya genera resultados, yo ya no puedo como parte desistir de ella.
Por eso es que la prueba es de parte hasta que la incorporo al proceso, y ahí tengo el derecho de contradicción o el elemento contradicción más práctico. Estoy acelerando porque ya me está acosando el doctor Juan. Entonces, bueno, uno es el invitado, hay que cumplir las reglas. Por último, sentencia fundada en prueba valorada. Esto no es mío, esto es del profesor Yus. El derecho a la prueba cobra vida en la medida en que el juez considere y valore, para dictar la sentencia, todas y cada una de las pruebas practicadas. Basta con que una sola prueba no sea valorada para que se configure la violación del derecho a la prueba. Incluso se ha vinculado a esta exigencia la valoración en el pronunciamiento de todas las pruebas propuestas, admitidas y practicadas, con el deber de motivación de las resoluciones judiciales. Yo sé que acá no vamos a estar muy de acuerdo, o muchos no van a estar muy de acuerdo conmigo. Somos pocos los que nos vamos hasta el extremo. Mire, yo ni siquiera considero que el juez está llamado en la estructura de un proceso de partes a negar la práctica de una prueba porque él la considera inconducente o impertinente. ¿Qué tiene el juez para determinar la inconducencia o la impertinencia de la prueba? La experiencia. Nadie discute la experticia que pueda tener un juez que lleva tiempo en el ejercicio profesional. Eso no lo va a discutir nadie, ¿cierto? Pero es que haya juzgado 20 causas iguales no quiere decir que la 21 va a ser igual. Por último, la única forma que podemos asegurar que el resultado de la prueba es inconducente o es impertinente es practicándola. Mire, es que el proceso no es suyo, señor juez, pero esto se nos puede convertir en una estrategia dilatoria. Sí, eso es cierto. Hay que buscar alternativas para que no se vuelva la solicitud de pruebas una estrategia dilatoria. El profesor chileno José Alejandro Duque habla de sancionar pecuniariamente con costas cuando se decrete la prueba y de su práctica se demuestre la inconducencia y la impertinencia. Bueno, no sé si está bueno o malo, pero ya va más allá, ya propone soluciones y eso es válido. Ojo con la valoración de la prueba, obviamente. Si la principal función del juez, prerrogativa única de todo juez, es valorar la prueba, sentencia fundada en prueba, pues tenemos necesariamente que exigir que se valore toda la prueba practicada y que como ritualidad, como formalidad en la decisión final se exprese en qué medida, mayor o menor, fue considerado cada uno de los medios de prueba. Eso sería una descripción breve de los elementos de prueba que constituyen el derecho a la prueba, y nos quedaría faltando la preparación de la prueba, que insisto, los diferentes autores que trabajan en esta pequeña ponencia no lo consideran prueba, pero el profesor Calviño dice, elemento constitutivo del derecho. El profesor Calviño va a decir, mire, tenemos que tener en cuenta esto, porque desde el momento que el ente investigativo conoce la noticia criminal, inclusive mucho antes, desde el momento en que se piensa en generar la noticia criminal, se está pensando cómo se va a probar. Y como la prueba en su elemento de admisión me exige requisitos formales, temporales y legales, la preparación de la prueba tiene que ser necesariamente un elemento constitutivo al derecho a la prueba. Muchas gracias. Toma tu escenario. Toma tu escenario. El cariño se recibe. Ya yo lo voy a mirar con ganas. Otra.
Y finalmente al doctor también Juan, quien ha sido